Muy buenas noches, bienvenidos al cierre de Wall Street, el último del mes de julio, y nos vamos lanzados hacia agosto. Ojo, porque el frente geopolítico se está rearmando poco a poco, es decir, es verdad, lo que está ocurriendo en Ucrania, muchos piensan, ya se nos va haciendo largo, están pasando muchas cosas, no largo por el tiempo y desde luego no por la tristeza que produce, sí, en tanto a que una y otra vez es una cascada de noticias en su mayoría negativa. Pero ojo, porque hay distintos frentes que empiezan a saltar, amén de lo que pueda ocurrir en Taiwán a partir del próximo 2024, con estas elecciones que están por venir y que van a enfrentar sin ninguna duda a Estados Unidos y a China. De hecho, hablábamos hoy de que Estados Unidos va a contrarreloj en esa lucha por intentar ganarse a Taiwán. Lo que está ocurriendo es grave, es preocupante y no se está hablando todavía tanto de ello. Hablamos de lo que ha ocurrido en Níger, de ese golpe de Estado contra el que era presidente Bazoum, muy en la línea de los intereses pro-franceses, y que ahora, tras su salida, no se sabe por qué se ha rearmado este golpe de pronto, cuando la Guardia Personal se da la vuelta y decide dar un golpe de Estado contra Bazoum, pero hoy, quienes ahora ostentan el poder, han prohibido la exportación de uranio y de oro a Francia. Prohibido, fin, a la exportación de uranio y de oro. De hecho, Francia está pensando intervenir militarmente en Níger, ante lo ocurrido, porque evidentemente los intereses económicos son muchos. Níger es el séptimo productor de uranio del mundo y le acaba de cortar el riego al que era su principal cliente, Francia. Insisto que tiene intereses el país galo allí desde hace años. Y ahora con esto lo que tiene es un problemón. De hecho, la embajada, por ejemplo, digo para que vean que se están elevando los franceses, la embajada en Niamey, la embajada francesa, ha sido atacada también. Claramente, quienes ahora ostentan el poder, quienes han quitado a Bazoum de en medio y que aseguran goza de buena salud a pesar de estos acontecimientos de los últimos días, están yendo contra los intereses de Emmanuel Macron y de Francia. En una línea más vinculada al bloque ruso, porque lo han dicho así, lo han manifestado ellos abiertamente, sin que por ello, de momento, se haya producido ningún tipo de reclamación oficial, de vinculación oficial, de nada, de ningún tipo, por parte de quienes están ahora en el poder para con Rusia o China. Pero la realidad es que el giro contra los intereses no europeos, sino particularmente franceses, es espectacular. Y desde hoy, desde hace apenas unas horas, está prohibida la exportación de uranio y de oro al país galo. En un contratiempo espectacular para los intereses energéticos de Francia, que ya lidiaba con la inflación, como lo hace toda Europa. Y eso a pesar de lo que hemos conocido hoy, de los datos que hemos conocido hoy en Europa. Ahora vamos con lo económico, pero en ese apartado geopolítico que evidentemente toca el bolsillo de los franceses, prohibida la exportación de uranio y de oro al país galo, que, insisto, está a estas horas pensando si interviene militarmente o no en Níger ante lo que está ocurriendo, ante lo que evidentemente le supone un contratiempo espectacular en lo económico. Con todo allí, hay que recordar que Francia depende de la energía nuclear para el 75% de su abastecimiento energético. Y esa energía depende del uranio, que no le va a llegar. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Entre tanto, en lo económico, la zona euro en realidad seguía bien. En el día de hoy hemos vuelto a ver crecimiento. Economía de la eurozona que crece. Es verdad, las presiones inflacionistas al 5,3% han caído en julio. Es verdad que la inflación subyacente se mantiene sin cambios, pero el PIB creció un 0,3% en el segundo trimestre. Inflación subyacente, insisto, 5,5 en julio. Así que sin cambios. El Banco Central Europeo está pensando, ¿qué hacemos? Seguimos subiendo tipos de interés. Y claro, es normal que tengan dudas. ¿Cómo no van a tener dudas? Están subiendo los tipos de interés de forma espectacular. El crédito se ha encarecido sobremanera en el viejo continente. Y no están acabando con la inflación. Es verdad que se reduce. Es verdad que venimos de un pico de una inflación de entre el 8 y el 9%, casi la que menos. Pero hay países que reduciendo la dependencia energética, es decir, reduciendo el coste energético, que es lo que en realidad encarecía la inflación, han visto como la inflación, el IPC, hablo del IPC general, caía mucho, entre ellos España. Otra cosa es hablar de la subyacente.
Pero la subyacente tiene unos precios que, según los datos, por ejemplo, en España, del propio Ministerio de Economía, y los datos de estadística que manejan, dicen que en realidad la inflación que hay en la subyacente son precios trasladados de origen, en más del 90% de los casos. Es decir, ¿hay un plus de beneficio en la inflación para las empresas? Sí, pero el 90% de esa subida se debe a costes relacionados con la fabricación, llegada, transporte, etcétera, etcétera, para que ese producto final que nosotros consumimos llegue. Bueno, pues eso, el 90% de sus costes vienen trasladados desde el origen, o a lo largo del camino. Con esa inflación pegajosa, le denomina el Banco Central Europeo, está lidiando Christine Lagarde, que de momento, insisto, puede celebrar que baja el IPC general, pero en realidad baja, y esto lo ha dicho, entre otras muchas cosas, Isabel Schnabel, quizá uno de los miembros más reputados del propio Banco Central Europeo, la alemana, que ha dicho muchas veces que en realidad las bajadas se deben a agentes externos, y en menor medida a las subidas de tipos del Banco Central Europeo, que sin embargo sí que están haciendo mucho daño en el crédito, en la disposición de crédito y en el trasvase a la economía de ese dinero. No se sabe si para bien o para mal, veremos dónde acabamos. De momento, insisto, crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre, Alemania sigue en contracción y hemos visto además algunos países sufrirlo en exceso. Pero vamos a ver qué pasa y si se le suma ahora todo este asunto en Francia, que no va a hacer precisamente que los precios allí bajen. Vamos a ver cómo se lidia todo esto. Por cierto, que mirando con esos datos económicos a Italia, lo que hemos visto es cómo se contrae inesperadamente su economía. Es el primer revés que se lleva Giorgia Meloni en lo económico desde que prácticamente accedió al poder allí en Italia. Contracción del 0,3% en el segundo trimestre respecto del primero. Es verdad que en términos generales sigue habiendo una muestra de cierto crecimiento, pero cuidado. Dicen que ha caído mucho la demanda interna. Esto se debe normalmente a que la gente no puede pedir crédito y eso también influye. Insisto, Banco Central Europeo, por ahí, sí se lo puede arredrar o sea, se lo puede apropiar el Banco Central Europeo. Sí puede decir, mira, hemos subido tanto los costes que la gente ya nos está endeudando para seguir consumiendo. Caída, insisto, de la demanda interna. Las exportaciones netas tampoco han logrado contribuir al crecimiento, insisto, y aún tiene exportaciones netas, que esa es otra de las que se viene. Alemania, desde que se quedó sin Rusia y ha pasado al petróleo de Estados Unidos, intentando cambiar el mix energético, y particularmente ahora, desde que ha decidido que ya no cuenta con China, Alemania va a encadenar el tercer trimestre en contracción. Todas las previsiones dicen que va a hacer el año entero así, es decir, en una crisis. Y habrá que ver si debajo de la alfombra en realidad no hay una caída mayor de la que vemos. Pero bueno, ahí están. Y Italia pretende ahora desconectarse también de China. De poco a poco. Poco a poco. Es verdad que Meloni al principio dijo que ella no había firmado nada, que no tenía por qué. Ahora se lo ha ido pensando, porque claro, alguien le habrá dicho, oye, que es que la dependencia es fuerte, que en el nivel de exportaciones se nos va un dinero. De momento, insisto, tiene exportaciones netas, pero vamos a ver qué ocurre después, y si no se contrae más todavía, porque la tercera economía más grande de la zona euro está sufriendo ya, como les digo, las tasas de interés y el golpe en la demanda interna, y también el hecho de que se están debilitando esas exportaciones. Hablo a nivel ya global. Está pasando en Europa en particular por esa desconexión de China, pero está pasando a nivel global en tanto que se piensa que la economía no está tan fuerte como se pensaba. Entonces, estamos en esta suerte de o no recesión, o recesión muy leve, aterrizaje suave, yo que sé, llámenle como quieran. Pero hay ciertos indicadores que además son contradictorios. Es decir, vemos crecimiento en un punto, vemos caídas en el IPC general, vemos como la subyacente sin embargo se pega, vemos... Y más que contradicciones, lo que probablemente esté detrás es un escenario bélico, que está dividiendo el mundo en bloques, lo queramos llamar como lo queramos llamar, y esa desunión está provocando que en el ínterin, mientras se readaptan esas economías, pasa esto. Que bueno, pues hay crecimiento, pero no tanto. Y que si te desconectas de unas cosas, o lo arreglas muy rápido, o cae tu economía. Le pasó a Rusia también. Tuvo una contracción y ahora tiene solucionado el problema, por ejemplo, de las sanciones enviando el petróleo a otros sitios. Y les hablo de Rusia como ejemplo del otro lado del bloque. China no está nada contenta con la situación global tampoco. Está capeándolo y está cambiando también su estructura, e incluso prohibiendo ciertas cuestiones y sancionando también. ¿Por qué? Porque es lo que le hacen a sus empresas. Y ante esa división, evidentemente se sufre. Se sufre. De momento,
Quien menos, Estados Unidos, que ahora vamos por allí también. Pero de momento las fábricas de Italia han cerrado su peor mes desde que tuvieron ese punto, ese pico, ese punto álgido, esa cima, en el año 2020, a principios de 2020. Así que vamos a ver si en las cifras que vamos a ver mañana martes, aún así se da esa caída. Porque, insisto, si siguen cayendo, si las fábricas de Italia siguen dando esas caídas, que veremos mañana y comprobaremos mañana, habrá que empezar a pensar si eso de la desconexión es tan buena idea como se pensaba. Italia está en eso, sorprendente contracción del 0,3 y en esto va jugando. Si me permiten y cambiando el tercio. Estamos hablando mucho, se habla mucho de los objetivos que hay de descarbonización, objetivos de emisiones cero, llegar a ese objetivo en 2030 para muchas empresas, los países, cuáles son esa agenda 2030 famosa, y si se cumple, no se cumple, en fin. Hoy hemos conocido una extraña noticia, sobre todo porque uno no espera que la energética, la mayor energética de ADNOC, de Arabia Saudí, ADNOC se llama la empresa, se sume a esos objetivos de descarbonización. Emisiones cero en el año 2045. Adelantan el objetivo de reducción de emisiones. Hay que recordar que van a alojar este año 2023 en diciembre. En Arabia Saudí se va a celebrar esa famosa COP28, esa cumbre del clima. Vamos a ver qué sale de ahí. Pero no deja de ser curioso que una de las mayores petroleras del mundo, como es ADNOC, decida que en el año 2045 ya, no en el 2050, sino en el 45, ya tendrá emisiones cero. De hecho, para 2030 ya dice que van a reducir, pero claro, la parte del metano solo, a cero. Y esa es de las que menos tienen, les va a costar menos. Pero es llamativo, ¿no? Que a la descarbonización quienes se apunten son las energéticas, petroleras. Y en Arabia Saudí, que no pareciera que el asunto era una preocupación general. Pero en eso están. El director ejecutivo de ADNOC ha presentado esa visión de cara a lo que les digo, a la cumbre de la COP 2028, o sea, de la cumbre de la COP 28 2023, y quieren reducir los combustibles fósiles producidos sin captura de emisiones. Vamos a ver, como siempre, en el otro lado, la parte, bueno, pues más beligerante en este asunto, la parte de los activistas, ha pedido que las reducciones se hagan ya, y que es urgente que las energéticas no alcancen esos objetivos tan tarde, sino que lo hagan ya. Sorprendería incluso que lo hicieran en 2045, la verdad, pero a ver cuál es el ritmo y si se producen realmente. Y ya que estamos, por cierto, en clave empresarial, me permitan el cambio de tercio. Desde que Elon Musk se hizo con Twitter, desde que S-Corp se hizo con Twitter y ahora ya no tiene el pájaro y tiene la X y todo lo demás, bueno, pues hizo una serie de cambios en la forma en la que se producían los mensajes, en la forma en la que se podía entrar en esta red social, y etcétera, etcétera. Dicen desde CCDH, que es algo así como el investigador de cuánto odio hay en los sitios. Dicen que ha aumentado el nivel de odio, el discurso de odio y la desinformación en Twitter desde que Elon Musk se hizo con la plataforma. Bueno, pues han contestado desde X-Corp. Dicen que desde CCDH lo que están haciendo son afirmaciones incendiarias, escandalosas y engañosas sobre Twitter y sus operaciones. Le han enviado una carta directamente diciendo que planean demandar incluso a CCDH por hablar de todo esto. Desde ese investigador de odio, desde ese CCDH, lo que dicen es que revelan la verdad sobre la propaganda del odio y la desinformación en Twitter bajo su propiedad, y como eso afecta a los resultados, Elon Musk se ha enfadado. Pero ojo, porque esta es la enésima pelea que le surge a Elon Musk desde que decidiera hacerse con la red social, y vamos a ver si termina ahí o no termina ahí. Y si me permiten, nosotros terminamos esta parte de noticias del día mirando a Estados Unidos. Donald Trump acaba de asegurar en su red social que en cualquier momento espera que le llegue la acusación formal por los hechos ocurridos en su momento en el año 2021, el 6 de enero de 2021, por aquel asalto al Capitolio, en el que se dice, según esa acusación, que el propio Trump estaba detrás, que sabía lo que estaba ocurriendo y, sobre todo, ya no que fuera una organización, sino que alentó el asalto al Capitolio y lo que allí se produjo.
Dice Donald Trump que está esperando que le llegue en cualquier momento. El gran jurado lo que está investigando también es la participación en los intentos de anular las elecciones de 2020. Dice que acaba de terminar esa investigación, el gran jurado en Washington. Vamos a ver qué pasa por ahí. Y mientras tanto le llueve esto otro. Como siempre, Donald Trump lo que está diciendo es que esto sigue siendo parte de esa campaña de desprestigio, pero sobre todo intentando que no haya legitimidad en su candidatura para 2024 y que no le van a frenar. Ya dijo el propio Trump, que fue el que anunció antes de que le llegara la carta, que le iba a llegar una carta de que estaba siendo sometido a una investigación. Bueno, pues hoy ha dicho que en cualquier momento espera que directamente le llegue la acusación formal por los hechos ocurridos, insisto, el 6 de enero de 2021 con el tema del asalto al Capitolio. No está claro los cargos, en todo caso, que le van a llegar. No se sabe de qué se le va a acusar exactamente, insisto, porque no pareciera haber organizado el acto, pero si se le acusaba, se le podría acusar de instigarlo, de promoverlo y promocionarlo. Vamos a ver exactamente qué dicen. Se habla mucho de esto, por cierto, y poco de que se está abriendo ya la investigación formal también sobre la familia Biden por esos presuntos, esos 10 millones que presuntamente de dólares pudo haber percibido la familia por tener determinados vínculos en el extranjero. Se ha hablado de China, se ha hablado evidentemente de Burisma, que es esa empresa energética de Ucrania relacionada con Hunter Biden, y tuvo contratado a Hunter Biden y a un amigo suyo por $1 millón al año. Pero bueno, harina de otro costal y seguro noticia para otro día. Hasta aquí esta parte de noticias del día. Vamos a ver si podemos ir también con el análisis, mientras buscamos, evidentemente, respuestas a las subidas de tipos de interés, a lo que hay en el mercado y a lo que está por venir. En todo caso, antes de ese análisis, vamos a hacer